Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas noches, bienvenidos. dice. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación que tarde a tarde se ha convertido en nuestro medio de educación. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales y vamos a ir analizando el contenido que ustedes tienen en función de la tarea que ya se encuentra habilitada en para la presente semana. Así que vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son las actividades que ustedes tienen habilitadas. Buenas noches, Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales. Vamos a la unidad número 3 y vamos a ver descubriendo juntos. Vamos a ver el subtema número 4 y el último correspondientes a la unidad número 3 y vamos a ver la pobreza en América Latina, causas de la pobreza, lo que origina. Vamos a ir reforzando un poco más el tema que obviamente también habíamos visto ya en clases anteriores. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es 100% individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividad? Y se contesta las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, determine cuáles son los niveles de pobreza en América Latina. Regálenme solo un minutito nomás. Ya. Como les había estado mencionando, como habíamos estado analizando, vamos a ver el contenido de la tarea que ustedes tienen dentro de la presente actividad. Y la primera pregunta dice, determine cuáles son los niveles de pobreza en América Latina. Tienen la información en el material de apoyo que vamos a ver en la clase actual. La siguiente dice, ¿cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema? Fácil de determinar, igual ya le vamos a ir viendo en el desarrollo del contenido del material de apoyo. El numeral número 3 dice, enumere las causas de la pobreza en América Latina. Y por último, el numeral 4 dice, mencione dos decisiones que debería tomar los gobiernos a fin de disminuir los niveles de pobreza. Esos son los contenidos, las preguntas que ustedes tienen que desarrollar en materia de la presente actividad, la presente tarea que ustedes tienen en esta semana. Con esta damos por terminado la unidad número 3, así que por favor sigan cumpliendo con todas las actividades. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, debe utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es obligatoria, ustedes ya saben, tienen aquí la estructura, cómo ustedes tienen que cumplir con esa actividad que es fundamental dentro de este proceso de actividades. En función del contenido de la tarea, ustedes igual deben revisar recomendaciones, rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. Estamos ya en la parte final, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos ya en unidad número 3, al final de la unidad número 3, con el tema de la pobreza en América Latina y causas de la pobreza, correspondientes a la semana última número 4 de fecha 28 de octubre del 2025.
De hecho, esta tarea permite entregas desde el 28 de octubre, la fecha límite de entrega es el 10 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de noviembre. Son los tiempos de espera para que ustedes puedan asignar sus aportes en función de esta segunda tarea que ustedes tienen dentro de la unidad número 3. Esas son las actividades, ustedes tienen toda la información pertinente en función de esta última tarea correspondientes a la unidad número 3. Y obviamente ya nos aprestamos ya a la antesala de la parte final de este proceso educativo, así es que por favor, para que no tengan ninguna dificultad en el transcurso de este proceso educativo, cumplan con todos los requerimientos que se han dispuesto en sus aulas virtuales y que son de cumplimiento obligatorio, que ustedes tienen obligadamente que cumplir todos los requisitos. Vamos a iniciar con el desarrollo del tema correspondientes a esta clase y vamos a ver la pobreza en América Latina. ¿Qué es la pobreza? Pese que en la clase anterior nosotros ya habíamos visto lo que es la pobreza, pobreza extrema, cómo se van determinando. Y vamos a hablar justamente aquí en este pequeño, en esta pequeña determinación, vamos a hablar sobre la pobreza en América Latina. En América Latina se calcula o se calculaba en el año 2007 que el 34% de la población era pobre y el 12% era indigente. Esto quiere decir que 184 millones de personas eran pobres y 68 millones eran indigentes. En el año de 1990, el 48% de Latinoamérica o de latinoamericanos vivía en condiciones de privación. Los países con mayor incidencia de la pobreza en el continente son Haití, son Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Ecuador. Pero regiones enteras dentro del país de los países más ricos están también sumidos en la pobreza. El noreste brasileño, por ejemplo, el noroeste argentino, el sur y sureste mexicano, la Amazonía americana, para solo poner algunos de los ejemplos. Pese a existir o estar dentro de países que son extremadamente desarrollados en América Latina, obviamente tienen también esa inequidad. Existe una falta de distribución adecuada en función de las riquezas que produce el país y que de esa manera obviamente no llega a todos los segmentos de la población y se puede determinar los niveles de pobreza que existen en estos países. Normalmente asociamos la pobreza con las carencias materiales, la falta de dinero para comer, vestir, construir un hogar, defenderse de las enfermedades, pero es más que eso. Es una limitación a la libertad y a la plena expansión de las capacidades de las personas. En los últimos 30 años se ha intentado identificar dónde están los pobres, quiénes son y cómo viven. Se considera que una persona vive en condiciones de pobreza cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor del monto mínimo necesario que le permita satisfacer sus necesidades esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que están por debajo, por ejemplo, del salario básico que nosotros tenemos en la actualidad. Si nosotros podemos ver si ustedes pueden desarrollar algún tipo pequeño de investigación, ustedes podrán ver que nosotros en la actualidad, obviamente, tenemos un salario, obviamente, que está comprendido entre los 485, algo así, de dólares, obviamente, de forma mensual. Pero si nosotros analizamos la canasta básica obviamente está sobre los $800. Eso quiere decir que ni siquiera el sueldo básico alcanza a cubrir las necesidades. Y ustedes podrán observar que se siguen elevando los productos de consumo básico, de consumo masivo, y esto obviamente continúa elevando la canasta básica. Y la canasta básica no solamente está constituida solamente por los alimentos, sino también viene un paquete adicional, como es los servicios básicos, como son luz, agua, en este caso hoy que se ha incorporado también el Internet, que son indispensables para la comunicación, que son indispensables para desarrollar diferentes actividades, son esenciales dentro de la vida de cada una de las personas.
Entonces, dentro de los parámetros que nosotros podemos determinar para medir la pobreza, es obviamente ver, obviamente, que las personas o las familias tienen carencias que les impiden cumplir o satisfacer las necesidades esenciales, tales como el acceso a la vivienda, servicios de salud, educación, agua potable, que es fundamental, especialmente en los sectores rurales. Obviamente, este tipo de estructura, como es el agua potable, es bastante carente. Electricidad y entre otras características más que obviamente se determina para que una persona o un grupo familiar no puedan cumplir con su satisfacción. La extrema pobreza o indigencia también existe cuando los ingresos de una persona o un hogar no alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Si todo lo que tienen lo usan solo en comida, no alcanzará o no alcanzaría a adquirir, por ejemplo, las calorías necesarias para recuperar las energías consumidas del día anterior. El trágico resultado muchas veces es la desnutrición, la enfermedad y obviamente la muerte. Esas son las características en cuanto a estas determinaciones de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema, que es ya un punto, un nivel más bajo de la pobreza. En este sentido, la mayor parte de los pobres de América Latina viven en áreas rurales. Son 62% de la población rural. La pobreza extrema también es más alta en el campo, pues alcanza el 38%, que en las ciudades que apenas tiene el 13%, pero que es un número bastante importante. Los niños y niñas están más afectados por la pobreza que los adultos, pues el 4,4% de los niños y niñas latinoamericanos son pobres en comparación con el 29% de los adultos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Prácticamente los niños, al estar catalogados como grupos vulnerables, obviamente son ellos quienes enfrentan con más intensidad estos avatares sobre todo de la desnutrición. Sus padres o dentro de sus hogares al no cumplir con los requerimientos necesarios en función de alimentación, esto degenera en este problema de malnutrición, de desnutrición, y esto afecta en sus actividades académicas, en sus actividades escolares, en sus actividades sociales, en sus actividades deportivas, pues al no tener las calorías necesarias, esto obviamente afecta directamente a su desarrollo y obviamente esto puede conllevarlo a la muerte. Eso ocurre porque las familias pobres son más grandes. La educación es un factor estrechamente relacionado con la pobreza. En muchos países de la región, los adultos que viven en familias pobres no han terminado la educación primaria y en muchos casos no llegan a tener 3 años de estudios. La pobreza también afecta más a las mujeres que a los hombres, sobre todo en las ciudades, pues el 30% de las mujeres urbanas son pobres frente al 25% de los hombres. La pobreza en América Latina y el Caribe tiene un componente étnico importante. En países como Bolivia, Brasil, Guatemala o Perú, la pobreza es 2 veces mayor entre los indígenas y descendientes de africanos que en el resto de la población. La reducción más importante de los porcentajes de pobreza se produjo en Bolivia y también en Brasil, donde excedieron los 3 puntos por año, seguidos por Honduras, Paraguay y Venezuela, que superaron los 2 puntos porcentuales por año. Eso en cuanto a la elevación de los niveles de pobreza también dentro de la población. ¿Qué origina que exista pobreza? O dicho de otras maneras, ¿cuáles son las causas para que se origine la pobreza? Mucha gente piensa que la pobreza se explica por razones individuales. Se dice que unos son más trabajadores que otros, más persistentes en sus metas, más afortunados o más inteligentes. Todo dependería al menos en buena parte de una actitud personal entre la vida. Es más o menos como lo que nosotros hemos escuchado, esas famosas frases y obviamente que se han venido desarrollando obviamente en el transcurso de nuestra sociedad. Siempre pobre es pobre porque quiere, porque no trabaja, porque es vago, porque no se ha dedicado, porque no ha hecho nada de su vida y las cosas no son así. Las cosas no se manifiestan o no se dan dentro de esos parámetros. Para ello, existen en realidad terribles trampas de la pobreza que hacen resistente y vuelven muy difícil salir de ella. Quien nace pobre
tiene menos posibilidades de estudiar. Incluso si estudia, al no poder alimentarse adecuadamente, puede aprovechar menos los conocimientos que le imparten. Si a veces puede estudiar, tiene que abandonar su educación para trabajar desde edades muy tempranas. No puede comprar libros o acceder a Internet o emplearse en trabajos calificados. Sus hijos repiten la misma situación, suelen darse ejemplos que contradicen lo afirmado, pero se trata de excepciones que nunca faltan. Entonces, también hay trampas sociales, la discriminación, el rezago porque no tiene dinero. Dentro de los mismos niveles, por ejemplo, de la educación pública, hay personas, muchos estudiantes que no van desayunando, no tienen su alimentación adecuada, no tienen todos los cuadernos o los materiales que les permiten o les permitan avanzar en sus actividades. Son obviamente características fundamentales, trampas de la sociedad, obviamente que sume a la pobreza a la población. Y obviamente eso es un tema cíclico, porque si en los padres de pronto sucedieron así, obviamente sus hijos al no tener las mismas oportunidades, también repiten la misma historia. Cuando hay desastres naturales, los pobres son los más afectados. Sus casas están ubicadas en los terrenos más peligrosos, con menos servicios sanitarios, más propensos a la propagación de enfermedades. Todas las desventajas se acumulan. Sus oportunidades están dramáticamente restringidas. Cuando hay problemas económicos en un país, son los primeros en sufrir las consecuencias, pero no tienen obviamente no tienen ahorros y sus trabajos son los primeros en perderse. Aunque puede haber causas personales para la pobreza, es ante todo la organización de la sociedad la que crea barreras muy difíciles de franquear. La desigualdad es una de las más poderosas. Frente a todas las desventajas juntas, la inventiva, la flexibilidad y la tenacidad de los pobres es lo único que explica su supervivencia y muchas veces, o la mayoría de las veces, derrotar, eliminar todas estas barreras, luchar contra corriente prácticamente en todas estas barreras sociales para lograr superposicionarse y sobrevivir dentro de una sociedad bastante segregativa. Y nosotros hemos podido ver cómo se han desarrollado. Todavía en Ecuador nosotros podemos ver que existe altos índices en cuanto a discriminación por su raza, por su etnia, por su educación y otras características más que deberían ya en un país prácticamente estando en el siglo XXI, deberían todas estas actitudes obviamente ser eliminadas de toda la mente, las mentes de la población en general y obviamente tratar de que todos y todas tengan las mismas oportunidades de surgir y obviamente de prosperar a través de la educación, obviamente con una buena salud, con una buena atención en relación a la salud, una alimentación correcta y una serie de características obviamente que determinan que obviamente el Estado está trabajando en pos de eliminar estas brechas, estas diferencias entre el que más tiene y el que menos tiene, que también es parte de los índices de pobreza que se dan. La explotación laboral, el sobreempleo y otras características más son lo que le sume a la pobreza también a todas estas personas, pues trabajan igual que el resto de trabajadores y sus sueldos obviamente son inferiores porque no tienen un título, porque no tienen una formación, obviamente tienen solamente conocimientos empíricos que en el transcurso de la vida obviamente se han ido formando. Lamentablemente todavía existe este proceso y este sentimiento obviamente que se aplica en relación de las sociedades. Vamos a ver un poquito más en función de la conceptualización un poco más técnica de qué es la pobreza. La pobreza es una condición socioeconómica que se caracteriza por la falta o escasez de recursos. Quienes la padecen no pueden satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria o la educación formal, o bien alcanzar un grado mínimo de satisfacción en dichas necesidades. Basándonos en todo este concepto, la educación formal, si no una persona no tiene una educación formal, prácticamente no podrá acceder a ningún tipo de empleo. Y obviamente, si existe una posibilidad de ingreso de alguna modalidad de empleo, este obviamente será con un sueldo o un salario bastante inferior.
En algunos casos también implica la falta de acceso a servicios básicos como la electricidad, el agua potable, las redes de alcantarillado o y cloacas o una línea telefónica y en la actualidad también se incorpora a este proceso el Internet. Por lo tanto, la pobreza es mucho más que la falta de bienes materiales, pues implica limitaciones en relación a la salud, educación y bienestar físico, mental y emocional. En ese sentido, la calidad de vida de las personas que viven en la pobreza es bastante baja. La pobreza es uno de los principales problemas sociales del mundo contemporáneo. La economía industrializada multiplicó la producción e intercambio de bienes a escala global, pero no generó las condiciones para que todas las personas puedan alimentarse y obtener servicios básicos, especialmente en las regiones menos desarrolladas y menos industrializadas. Por lo tanto, el mundo exhibe en la actualidad profundas desigualdades. Las desigualdades del que más tiene con el que menos tiene. El que más tiene aplasta al que menos tiene. Numerosas instituciones de toda índole se dedican a intentar reducir los niveles de pobreza. Según las mediciones de la Organización de las Naciones Unidas, en sus siglas ONU, se estima que a partir del año 2000 se logró frenar su crecimiento a nivel global. Aún así, se calcula que alrededor de 700 millones de personas viven en la pobreza extrema, la mayoría de ellas en África subsahariana, que es uno de los continentes donde más se desarrolla, donde más se acentúa todos estos niveles de pobreza y pobreza extrema. Hasta el punto de comentarles por ahí que por el nivel de económico que tiene ese país, que es sumamente caro, allá las personas consumen ratas, consumen culebras, consumen porque no les alcanza el dinero para comprar pollo, para comprar las carnes que nosotros comemos por acá. No tienen esa facilidad y obviamente recurren a otros tipos de alimentos que obviamente aquí en Latinoamérica les daría repudio consumir ese tipo de alimentos. En cuanto a la etimología de la pobreza, cuando hablamos de etimología, hablamos del origen de la palabra, dónde se originó, de dónde nace el término pobreza. La palabra pobreza proviene del adjetivo pobre y este del latín pauper, que significa tanto pobre como infértil, en el sentido de quien produce poco, probablemente en referencia a quienes en la Edad Antigua cultivaban tierras menos fértiles. Esas son las características más determinantes. En relación a los tipos de pobreza, la pobreza se suele clasificar según distintos criterios. Uno de ellos hace hincapié en la cantidad de privaciones que padece una persona, por lo que se distingue entre pobreza y pobreza extrema o indigencia. Cuando hablamos de pobreza, es la situación que padecen tanto quienes se ven imposibilitados de satisfacer sus necesidades básicas de consumo de alimentos, vivienda y servicios básicos fundamentales, como quienes tienen unos recursos mínimos que les garantiza la alimentación y algunos gastos, pero no les alcanza para cubrir la canasta básica. En cambio, la pobreza extrema o indigencia es la situación más crítica dentro de la pobreza. Implica que las personas no solo no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, sino que ni siquiera pueden consumir la cantidad básica de calorías diarias que les permita garantizar un nivel de vida saludable. Además, no tienen acceso a servicios como salud, la higiene o también educación. En cuanto a los criterios para la medición de la pobreza o cómo se mide, cómo se logra determinar la pobreza, la medición de los niveles de pobreza puede realizarse según dos criterios distintos de los cuales derivan los conceptos de pobreza relativa y pobreza absoluta. Cuando hablamos de pobreza relativa, es un concepto que mide la pobreza en función del entorno socioeconómico inmediato, como puede ser una ciudad, una región o un país. En este sentido, se caracteriza como pobre a una persona o a un grupo que muestra un determinado grado de desventaja económica en relación con los demás individuos o grupos de la sociedad. Esto se debe a que las condiciones económicas y sociales de un lugar pueden ser muy distintas a los de otro y no siempre son directamente comprobables. Esto en cuanto a esta determinación. Cuando hablamos de la pobreza absoluta,
La pobreza absoluta es una medición general que aplica criterios más o menos uniformes y universales en distintas poblaciones, como la falta o escasez de bienes vinculados con la alimentación, la vivienda, la vestimenta y de servicios básicos como la salud y la educación. Es un concepto que puede usarse de manera semejante en cualquier sociedad y que permite hacer comparaciones. Es lo que permite. Entonces aquí tenemos las dos mediciones, los dos criterios de medición para determinar la pobreza o pobreza extrema. Aquí tenemos la pobreza relativa y tenemos la pobreza absoluta como instrumentos o criterios de medición para determinar el nivel de pobreza. Pero, ¿qué origina la pobreza? Vamos a ver una vez más, la pobreza es consecuencia del reparto desigual de las riquezas producidas por el ser humano. Unos acumulan demasiado y otros definitivamente no tienen nada. Esa es el reparto desigual de la riqueza. Si bien estuvo presente en distintas sociedades a lo largo de la historia, su existencia no obedece a causas simples ni es un hecho inevitable. Es el resultado de una serie de condiciones históricas, económicas, sociales y culturales que afecta a las distintas sociedades de manera diferente. Algunas causas de la pobreza en el mundo contemporáneo son la desigualdad entre países, la desigualdad social, el desempleo, las carencias educativas, las guerras y los desastres climáticos. Esos son obviamente las causas de la pobreza. Sobre todo la carencia educativa. La carencia educativa, si no tienen una formación educativa, no pueden acceder a ningún tipo de empleo. Pueden ser subempleados y dentro de ese proceso, obviamente las personas son abusadas, son explotadas laboralmente. En relación a la desigualdad entre países, el antiguo colonialismo de las potencias europeas en distintos continentes puede verse como un factor causante de que sus antiguas colonias, que en la actualidad son países independientes, entraran al mundo moderno en condiciones desiguales. En muchos casos, su sistema económico siguieron dependiendo de las grandes potencias que controlaban el mercado internacional, por lo que mantuvieron bajos niveles de desarrollo y amplios márgenes de pobreza. Esta situación aún afecta a muchos países del llamado tercer mundo. ¿Cuáles son los países del tercer mundo? Nosotros, los países latinoamericanos, los países que se encuentran en África. La mayoría de ellos son países subdesarrollados. ¿Por qué se les considera subdesarrollados? Porque no tienen un proceso de industrialización. No han surgido las industrias en estos países. En cuanto a la desigualdad social y el desempleo, la desigualdad social provocada por la economía capitalista tiende a generar pobreza. La concentración de riqueza en un sector pequeño de la población suele ir acompañada de la falta de recursos y oportunidades para los estratos bajos, que pueden carecer de posibilidades de acceso social. Esa circunstancia se suele agravar cuando hay altos índices de desempleo, especialmente si las personas afectadas se encuentran en una situación de desempleo crónico y cuando no existe un acceso asegurado a la educación pública. Esa es una de las características fundamentales en cuanto a la desigualdad social y también el desempleo. Uno de los problemas bastante determinantes para que un grupo familiar, un individuo sea pobre, es la carencia educativa. La falta de una educación pública de calidad es una de las causas de la pobreza, pues impide que las personas desarrollen sus potencialidades y se preparen para defender sus derechos, obtener empleo, mejores remuneraciones y seguir estudios superiores. Además, la pobreza conlleva a menudo a deficiencias en cuanto a la educación sexual y reproductiva, de modo que las poblaciones pobres pueden ser más propensas al embarazo precoz. Estas condiciones pueden volverse más difíciles de superarlas en situaciones de pobreza. Y por último, tenemos las guerras y desastres climáticos o una causa de la pobreza a nivel global son las guerras y los conflictos territoriales que suelen reducir a los refugiados, migrantes o sobrevivientes de condiciones precarias. Generalmente estos se ven obligados a rehacer sus vidas, ya sea en su país de origen, devastado por la guerra, o en un país ajeno cuando deben emigrar en busca de asilo. También los desastres climáticos pueden provocar el empobrecimiento de las personas que pierden sus viviendas o sus bienes o de toda su población afectada por la destrucción de las tierras productivas o de la infraestructura urbana.
Entonces aquí también las guerras y sobre todo los desastres climáticos juegan un papel fundamental para, obviamente, quitar y reducir lo poco que tienen determinadas personas y dejarlos en la total pobreza e indigencia. Entonces son desastres naturales y aquí en el Ecuador hemos visto algunos, por mencionar, por ejemplo, el desastre natural que se dio en Alausí hace tiempos atrás. Lo mismo sucedió en Manabí cuando se dio el terremoto y así sucesivamente. Son desastres naturales que obviamente generan un proceso de pobreza y también pobreza extrema en la población. Esas son las características y los temas que nosotros hemos ido viendo en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes todo el material pertinente para que ustedes puedan desarrollar la tarea que se encuentra planificada para la presente semana, última tarea de la unidad número 3. No me despido de ustedes, pues tenemos una clase a partir de las 8:40 correspondientes a la materia de ciencias naturales. Y así es que, señoras y señores, les invito a continuar en este proceso de formación educativa, que les vaya súper bien y nos vemos en la siguiente hora. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Sí.